estamos listos para la palabra, ¿verdad? Dios bendiga a mi hermano que nos va a compartir esta mañana. Buenos días, ¿cómo están? Bendecidos, gloria a Dios. Les pido por favor que se pongan de pie en reverencia a la palabra de Dios que vamos a estudiar el día de hoy. Y les pido por favor que vaya ahí al libro de Corintios, por favor, la primera carta a los Corintios, por favor. No sé si se acuerden, no sé si tenga buena memoria, pero ya tengo por ahí varios meses que empecé a predicar esta carta a los Corintios. Y vamos en 1 Corintios 1 del 18 al 24. Ahí vamos, es el que vamos a estudiar el día de hoy. Cuando lo tenga, digan un amén para empezar a leerlo juntos. Ahí sí, no trae Biblia ahí, acérquese con un cristiano que sí traiga Biblia, hermanos. Por ahí debe haber alguno. ¿Todos? ¿Ya? ¿Amén todos? Ok. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios, ay Señor, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias, Padre, porque estamos aquí en este lugar, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos, Padre, venir a tu casa, Señor. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de alabarte, Padre. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de ofrendar, Señor. Ahora, Señor, te pedimos, Padre, que disponga nuestro corazón, Señor, porque ha llegado el momento de escuchar tu palabra, Señor, el momento de llevar el mensaje que tú tienes para nosotros, Padre. Y yo te pido en nombre de tu Hijo Jesús, Señor, que a mí, Señor, me uses, Señor, para que cada palabra, Señor, que salga de mi boca realmente venga de ti, Señor. Que no sea lo que yo creo que es más bonito, lo que yo sienta que se escuche bien, Señor. Que no quiera yo hablar con mi pensamiento, sino que seas tú a través de mí, Padre. Que seas tú hablando a través de mí, Padre, para que todo tu pueblo sea edificado y tú seas glorificado. En el nombre del poderoso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Tome su lugar, hermano, por favor. Tome su lugar. Hermano, hermana, dígale al que está a su lado, qué bueno que estás aquí. ¿Sabe qué? La verdad que es muy complicado venir a la iglesia. Yo siempre lo digo, no sé si sea por usted, es muy complicado venir a la iglesia, la verdad. Hoy es domingo. Ayer fue sábado, las fiestas, las posadas. Es día de ir a la playa. Es día que la familia descansa. Nos caen visitas. Es súper complicado venir a la iglesia. Es súper complicado. Y la verdad que el hecho de que usted esté aquí, que estemos aquí,
es un gran paso, hermano, es una hermana. Así que felicita al que está a su lado, felicite a usted mismo, siéntase gozoso de que está aquí. El estar aquí en la casa de Dios, hermano, es una demostración de que realmente, gloria a Dios, denle un aplauso para Dios, es una manifestación de cada uno de nosotros que realmente queremos ser transformados, ¿verdad? Que realmente queremos recibir algo del Señor, que queremos tener comunión con Dios. Y bueno, quiero empezar esta mañana con una adivinanza. ¿Qué parecido hay, amada iglesia, entre un ateo, una persona de cualquier otra religión, la religión que usted me guste, que usted mencione? Escuche bien, un ateo, alguien de cualquier religión, y un cristiano como nosotros que no lee la Biblia. ¿Qué parecido hay? No contesta, ahí nomás piénsenlo. Otra vez, ¿qué parecido hay entre un ateo? Todos sabemos que es un ateo, ¿no? Alguien de cualquier religión, la que usted me mencione, la que usted crea, o un cristiano, que todos sabemos que el cristiano es seguidor de Jesucristo, o alguien que se supone que tiene que expresar a Jesucristo, ¿verdad? ¿En qué se parecen? Pues en que ninguno de ellos, ninguno de los tres conoce la palabra de Dios, ¿verdad? La sencilla respuesta. Que ninguno de los tres conoce la palabra de Dios. Porque podemos decir que somos cristianos y podemos congregarnos, pero si no leemos la palabra de Dios, pues realmente no conocemos no conocemos lo que Dios nos quiere hablar a través de la palabra. Y el tema de hoy, amada iglesia, dice Cristo, poder y sabiduría de Dios, dice en mi Biblia, en Reina Valera 1960. Por ahí en una versión internacional dice sabiduría de Dios, no sé cómo diga el tema de su Biblia. Y el tema principal de la porción que vamos a estudiar hoy es el mensaje de la cruz. El centro de todo el cristianismo, el mensaje de la cruz. Desafortunadamente, amada iglesia, hay muchos hermanos en Cristo, o que muchos que nos llamamos cristianos y realmente no conocemos el mensaje de la cruz. Es por eso también que hay muchos ateos, y es por eso que también hay muchas religiones, porque no conocen realmente qué es el significado de la cruz, por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Porque se nos hace más fácil ver un video de YouTube, se nos hace más fácil ver algo que nos hablan, algo que nos dice, que nos comentan, a que nosotros mismos estemos estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Y por esa misma falta de conocimiento, dice el tema de hoy, la locura de la cruz. Es por eso que los ateos principalmente dicen que nosotros estamos locos, ¿verdad? Nos llaman locos, ¿no? Porque no se les hace imposible creer en lo que pasó hace más de 2000 años ahí en el cerro donde fue en el Cruz del Calvario, perdón. Se les hace imposible creer lo que pasó ahí. Para nosotros poder leer la Biblia, para nosotros entender la palabra, muchos ateos afirman que han leído la Biblia y que la Biblia se contradice. ¿Han escuchado eso? Que la Biblia se contradice, que la Biblia habla de matanza, que Dios es un asesino, que Dios es no sé qué, genocidio, que Dios es machista, y se mencionan muchas cosas, principalmente los ateos, porque ellos han leído la Biblia, grandes sabios, grandes filósofos ateos que han leído la Biblia han llegado a la conclusión de esos temas. ¿Y saben por qué? ¿Por qué creen? Porque la única manera de poder entender la palabra de Dios es por medio del Espíritu Santo, amada iglesia. Si tú estás leyendo la palabra, la Biblia, sin que el Espíritu Santo esté en ti, no vas a poder entender todo lo que viene ahí en la Biblia. La única manera de poder entender lo que Dios tiene para ti, no solo las promesas, sino lo que Dios demanda de ti, porque todos nos queremos ir por las promesas, pero también hay demandas. La única manera de poder entender las promesas que Dios tiene para nosotros y las demandas lo que Dios demanda de nosotros es por medio del Espíritu Santo, amada iglesia. Y si el Espíritu Santo no mora en nosotros, va a ser muy difícil que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Es por eso, vuelvo a insistir, que hay tantas religiones.
Es por eso que hay tantos ateos. Es por eso que hay tantos pastores discutiendo sobre temas que no edifican a Dios. Es por eso que hay tantas, escuche bien, dentro de la iglesia cristiana, es por eso que hay tantas denominaciones. Yo todavía no logro entender por qué esa necesidad de decir que yo soy pentecostés, que yo soy adventista, que yo soy... En ninguna parte de la Biblia menciona que tenemos que ser de algún grupo. En ninguna. Y el que diga, reto al que me diga que quiera, al que me diga dónde, en qué parte de la Biblia dice que tenemos que ser de alguna denominación. O eres cristiano, o eres hijo de Dios, o no eres hijo de Dios. Cantar, se acabó. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Pero es ¿por qué? Porque no leemos la Biblia, no leemos y nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina. Amén. Amén. Y hoy vamos a estudiar este tema tan importante que es la locura de la cruz. Para nosotros poder entender la palabra de Dios, hermanos, tenemos que ser muy humildes. Tenemos que orar antes de leer la Biblia. Dejar que el Espíritu Santo muera en nosotros, tener una relación, una comunión con Dios para que podamos entender la palabra de Dios y ser como un niño de primaria. ¿Cómo es la formación académica? Nadie puede entrar a la secundaria, a la primaria, a la preparatoria sin antes haber pasado por la primaria, por el kinder. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos primero, cuando se ve ridículo y hasta muchas veces entre los padres de familia platican tanto que gasto de dinero en mi hijo que va al kinder nomás para hacer bolitas de plastilina o nomás para llenar algodoncito. Pero usted sabe o si usted supiera la influencia que tienen los niños en poder desarrollar todas estas cosas, las que son maestras estarán de acuerdo, la importancia y lo que va influyendo, todo eso que aprenden los niños de pegar pastas, de no salirse de la línea, todo eso le ayuda para que en la primaria tenga un mejor conocimiento y ya llega a la primaria, estudia, aprende el abecedario, los números y todo eso que aprende en la primaria le sirve para la secundaria y así viceversa, ¿sí o no? De esa misma manera nosotros para aprender la palabra de Dios tenemos que tener ese anhelo, esa vocación que tienen los estudiantes de querer aprender lo básico para después ir creciendo ellos académicamente, nosotros crecer espiritualmente. Y tenemos que ser muy pacientes y dejar que el maestro nos enseñe y nosotros no estar cuestionando. ¿Por qué pongo este ejemplo? Imagínese usted un niño de primero, de segundo, de tercero, retando al maestro que está enfrente de él, diciéndole que él sabe más que el maestro. Un maestro que ya pasó, terminó su universidad y a lo mejor hasta se graduó en alguna especialidad, para que venga un niño de un año, de 6, 7 años y diga que sabe más que él. Soy ridículo, veo varios riéndose. Pues así somos nosotros cuando estamos leyendo la palabra de Dios y cuestionamos a Dios. Así somos, porque no queremos aprender y muchas veces queremos ya saber qué significa lo del arrebatamiento, queremos saber qué significa lo del apocalipsis y todavía no entendemos que tenemos que amarnos los unos a los otros. Tenemos que ir paso por paso, tenemos que ir creciendo espiritualmente, ver lo que tiene para nosotros la palabra de Dios, pero tenemos que tener una buena relación espiritual con Dios, ¿verdad? Y es por eso que el tema de hoy dice la locura de la cruz. ¿Cómo no va a ser una locura para todas aquellas personas que no conocen la palabra de Dios entender el mensaje de la cruz? Es obvio, por eso dicen tantas cosas, por eso hay tantos ateos, por eso escucha esto, hermano, por eso hay tanto desertor de las iglesias cristianas, porque desafortunadamente nunca leyeron la palabra de Dios, nada más venían buscando un milagro, buscando algo que les ayudara, pero nunca vinieron buscando a nuestro Señor Jesucristo. Y como nunca estudiaron el mensaje, nunca estudiaron la palabra, por eso hay mucha gente que abandona las mismas iglesias cristianas. Amén. Bueno, después de esto dice la palabra ahí, que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Los incrédulos, amada iglesia, no pueden aceptar que un Dios se haya hecho hombre para sufrir y padecer de la manera que Jesús sufrió y cómo padeció por cada uno de nosotros. A mucha gente se le hace imposible ver eso, como un Dios se haya tenido que convertir
Y quiero que su mente viaje allá a más de 2000 años todavía, allá en Grecia. Los griegos, ustedes hemos visto, perdón por involucrarlos. Yo creo que todos hemos visto, esa es la manera correcta, yo creo que todos hemos visto películas de los griegos donde ellos hablan de la infinidad de dioses que ellos tenían, ¿sí o no? Y todos los dioses que ellos tenían son dioses poderosos, que no se mezclaban con los humanos, con poderes sobrenaturales. Dioses que solamente estaban designados para alabarlos, para glorificarlos, para tributos, para hacerles cualquier cosa de exaltación a esos dioses. Y todos sus dioses eran hermosos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Si han visto o no las películas o no? ¿Ok? Imagínense para los griegos qué complicado es hacer que un dios, entender que un dios hiciera hombre como cualquiera de nosotros. ¿Y para qué? Para padecer todo lo que padeció en el Calvario, para sufrir todo lo que sufrió por cada uno de nosotros. Si usted ha visto películas, se dará cuenta que no existe ningún dios de la mitología griega que haya hecho eso. Ninguno. Y no hay hasta ahorita, mencióneme o piense usted en algún dios que haya hecho lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. No cuadraba, ni sigue cuadrando en la actualidad que hay un Dios se haya hecho hombre para padecer por todo lo que padeció. ¿Y por quién? Por esa persona que vemos al espejo todos los días. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Miren, la gente desafortunadamente allá afuera aún no cree, amada iglesia, que existe el infierno. Muchos de los ateos creen que no existe el infierno. Algunas religiones, algunos fanatismos creen que no existe el infierno. ¿Por qué? Porque es más cómodo, es más preferible llevar una vida en la cual no tenga yo el remordimiento o no tenga yo esa culpabilidad de que algo malo me va a pasar. ¿Sí me está entendiendo o no? Sí, amén. Mucha gente, el ateo desafortunadamente es muy comodista y algunas religiones así son. ¿Por qué vienen a la iglesia cristiana muchos y se van? Porque hay que orar. Aquí en la iglesia cristiana hay que orar, hay que ayunar, hay que interceder por los hermanos, hay que aguantar al hermano y a la hermanita como sea. Así como sea, tenemos que convivir con él. Y aunque yo ya quiera cantar, aunque yo ya quiera predicar, aunque yo quiera hacer muchas cosas, tengo que esperar mi tiempo y mi momento. ¿Verdad? Aquí en la iglesia cristiana no debe de valer tu dinero, no puedes pagar por tener un ministerio, no puedes pagar por predicar, no puedes pagar por estar en alabanza. Todo te lo ganas o creemos, o lo que nosotros creemos es que Dios nos pone ahí en ese lugar para usarlo. Por eso es muy difícil la iglesia cristiana. Hay que venir 2 veces al culto, hay que venir entre semana y hay que venir el domingo. Aparte, ahí están dando lata que el grupo de intercesión, que el grupo de oración, y que ya hay que orar por su fulanito, que hay que orar por su tanito, y que hay que visitar a no sé quién, y que hay que hacer grupos de evangelización. La verdad son muy latosos en la iglesia cristiana. Mejor hay otras religiones más cómodas, donde nada más voy el domingo, me doy de golpes y voy el domingo y puedo hacer lo que sea durante la otra semana. Hay otras religiones donde nomás no tomo café, pero puedo tener las mujeres que yo quiera, ¿verdad? Así para mantener. Sí, o sea, hay muchas religiones que se acomodan al gusto de cada quien. Y la iglesia cristiana es la única donde no se puede acomodar a nosotros, y nosotros nos tenemos que acomodar. ¿A quién? A lo que Dios quiere. Por eso vemos tanta gente que nomás viene 2, 3 días, 2, 3 domingos y se vuelve a ir porque no tiene el compromiso. Por eso nos llaman locos, porque dicen, ¿a poco por estar metido ahí en la iglesia te vas a hacer un ángel? Pues hay más probabilidad de que nos hagamos ángeles estando metidos aquí en la iglesia que estando allá afuera, ¿verdad? Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Gloria a Dios. Dice, lo que para la gente del mundo, para la gente de todas las religiones y para los ateos, lo que es locura para ellos es poder para nosotros. Amén. Porque siendo débiles al pecado, ovejas camino al matadero, títeres de Satanás, por medio de la cruz tenemos el poder de ser hijos de Dios. Amada iglesia, lo que para muchos suena loco, el que alguien tuviera que morir en esa cruz,
es a lo que a nosotros nos da el poder. Es lo que está, lo que hay detrás de ese mensaje de la cruz es el poder que nos da a nosotros de poder ser hijos de Dios. Porque antes, ¿qué éramos? Antes de aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, antes de tener esa fe en Jesucristo, ¿qué éramos? Como lo acabo de mencionar, ovejas directo al matadero. Estábamos muertos al pecado. ¿Amén o no amén? Amén. Yo sí, no sé usted. Pero ahora, gracias al sacrificio de la cruz, lo que para la gente es locura, lo que para la gente es signo de debilidad, el que un Dios tenga que morir o que un Dios haya muerto refleja que no es tan poderoso, ¿verdad? Para la gente del mundo. Pero para nosotros, que creemos en el Evangelio, es poder. Es lo que a nosotros nos da la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es la fe que nos da creer que hay algo después de que vamos a morir. Hermano, si usted está aquí sin estar consciente de que hay algo después de la muerte, hermano, hermana, tiene que leer más la Biblia, tiene que buscar, porque estamos aquí, porque estamos en un proceso para la vida eterna. Amén o no amén. ¿Sí o no? Todo esto que estamos haciendo, hermanos, amada iglesia, aquí lo que estamos haciendo es es la pre-sala. Porque si usted no está pensando en la vida eterna, si usted no está pensando en que vamos a estar con Dios una vez que pase nuestra muerte física, entonces tiene usted que empezar a leer la Biblia más y entrar más en oración, amada iglesia. Estamos en preparación para la vida eterna. Amén. Dice: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Ahí en Isaías 29, 14, yo se lo leo. Fíjese bien, Isaías 29, 14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio, escuche bien, con un prodigio grande, y escuche la siguiente palabra: espantoso. Porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Escuche bien en esta carta de Isaías: un prodigio grande y espantoso, dice. Esta carta, amada iglesia, de Isaías fue escrita aproximadamente 750 años de que nuestro Señor Jesucristo se hiciera hombre y estuviera aquí en la tierra con nosotros, y ya se había profetizado lo que significaría el sacrificio de la cruz. 750 años de que esto pasara. Ese milagro tan grande y sobrenatural, que cerca de 2000 años que han pasado, ya son muy pocos los que han logrado entender la palabra de Dios. Son muy pocos los que han logrado entender ese mensaje, amada iglesia. El ser sabio en alguna ciencia o materia, el ser filósofo, el ser alguien letrado o alguien muy culto, no nos garantiza el poder entender la palabra de Dios, amada iglesia. ¿Sí está conmigo? Hay personas con mucho conocimiento y experiencia dentro de su ramo, científicos, doctores, ingenieros, pero que no entienden nada de la palabra de Dios. La mayoría de la gente no entiende qué hay detrás de todo el sufrimiento y dolor que padeció nuestro Señor Jesucristo ahí en esa cruz del Calvario, donde la gente le gritaba: si realmente eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, ¿verdad? Baja de la cruz, ahí en Mateo 27:40. La gente que estuvo durante el sacrificio, y mucha gente hasta ahora, no ha entendido por qué antes de entregar el Espíritu dijo: amén, consumado es. Dice la palabra de Dios ahí en Corintios 1:13, pues está escrito, 1:19, perdón, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Si hemos estudiado la Biblia, antes todos los que tenían acceso a la Biblia o los pergaminos, antes de que fuera un libro como lo es ahora, eran pergaminos. ¿Y se acuerdan quiénes eran los únicos que tenían acceso a esa Biblia? ¿Quiénes eran los únicos que podían entender, que podían explicarla, verdad? Tenías que ser algún buen maestro judío, ¿no? Tenías que ser un gran teólogo,
alguien de renombre, alguien muy estudiado para poder compartir la palabra de Dios. No se concebía que alguien que viniera ahí del Coapinole, ¿verdad?, y que haya sido un drogadicto durante su infancia, viniera y les compartiera la palabra de Dios al pueblo. Tenía que ser alguien, como ya lo mencioné, un letrado, ¿verdad? Y por eso dice la palabra de Dios, dice, perecerá la sabiduría. Ponga atención en lo que estamos estudiando hoy, hermanos, hermanas. Perecerá la sabiduría de sus sabios y se esfumará la inteligencia de sus inteligentes. Lo que Dios estaba hablando ahí, que iba a acabar con todo eso. Cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, Él dónde andaba. Podemos leer dónde andaba, dónde anduvo trabajando en su ministerio. Él se metía en todos los lugares, andaba con la gente como nosotros, en los pueblos, en las rancherías, predicando la palabra de Dios, predicando las buenas nuevas a todo aquel que estuviera dispuesto. Y como todos los escribas de aquella época, los fariseos, todos chocaban, porque su inteligencia, su sabiduría chocaba con lo que nuestro Señor Jesucristo predicaba y daba testimonio de lo que hacía, chocaba con toda la inteligencia, con todo lo que ellos creían que era sabio. ¿Y sabe qué, amada iglesia? Sigue pasando en nuestros tiempos. Sigue pasando en nuestros tiempos. Podemos pensar que era tiempo que era solo de aquellos tiempos, pero no, siguen pasando aún. Hay mucha gente que se cree tan lista, que se cree más sabia que Dios y choca con el mensaje, choca con la palabra, porque no la puede entender, porque se creen más sabios que Dios. No solamente es cosa que pasó antes, sigue pasando en nuestros tiempos. Y el mensaje de Jesucristo es claro, es sencillo y es para todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Corintios 1:20. Sígame por favor. Dice, ¿dónde está el sabio? Dice, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Cuando Dios habla de la sabiduría del mundo, habla de todo aquel, sí, de todo aquel que no está dentro de la sabiduría de Dios. Amén. Sí, todo lo secular. Cuando Dios habla de lo del mundo, estamos hablando de lo secular. Sí, estamos todos familiarizados con esa palabra, ¿verdad? Amén, amén. En esta porción de la palabra, amada iglesia, el apóstol Pablo estaba hablando de tres clases sociales muy importantes que estaban en esa época. Una de ellas era el sabio, el escriba y el disputador de este siglo. El sabio eran todos los maestros judíos de esa época. El escriba se refiere a los grandes teólogos que existían en ese momento, todos aquellos que eran grandes estudiosos de la palabra de Dios. Y los disputadores de este siglo se refería a los griegos, que eran grandes buscadores, buscaban el conocimiento, el entender al ser humano, el por qué venimos, a qué venimos, a qué hacemos aquí, hacia dónde vamos. Lo buscaban mediante interpretaciones místicas y metafísicas. ¿Sí vamos bien ahí o no? Esa era la otra clase que buscaba. Era muy popular en ese tiempo. Los griegos que buscaban entender. No sé si han visto las películas donde muchos ponían como una copa grande de oro y ahí visualizaban el futuro, o por medio de visiones también. Los griegos eran muy fanáticos de eso. ¿No han visto películas, no han visto libros? ¿Sí o no? O tenían gente que les hablaba, que les daba visiones. Eran muy dados a eso, a todo el arte místico, todo eso, eran muy dados los griegos en ese tiempo. Y Dios está hablando de estos tres tipos de personas, que eran los que tenían el control, escuche bien, eran los que tenían el control de lo que se podía saber de la palabra de Dios. Porque ellos daban a cuentagotas lo que de la palabra de Dios, la manejaban a su antojo, cosa que aún sigue pasando, ¿verdad? Desafortunadamente. En aquellos tiempos, como ellos tenían el acceso de la palabra de Dios, o por medio de los griegos, por medio de interpretaciones, decían lo que les convenía, lo que le convenía al rey, lo que le convenía al pueblo, y los escribas, los fariseos, decían lo que les convenía nada más a ellos para tener al pueblo subyugado. ¿Estamos de acuerdo? Pero gloria a Dios, después de nuestro Señor Jesucristo, que empezaron a llevar el evangelio, las buenas nuevas
alrededor de todo el mundo. El Evangelio fue para todos nosotros y podemos entender ahora todo el mensaje, no nada más lo que le conviene a cierto tipo de personas. Que como les comento, desafortunadamente hoy sigue habiendo ciertas doctrinas en iglesias donde solamente se hablan de ciertos temas, como temas de la prosperidad, o donde solamente se habla de milagros y sanidades, pero no te hablan de que estás en pecado, de que tienes que ser transformado, de que existe el infierno. No te hablan de que al tibio Dios lo vomita. O sea, son todas esas cosas que a los pastores, a ciertas iglesias no les conviene hablar. ¿Por qué? Porque dicen que se les va la gente, porque la gente se asusta. Yo creo, no sé qué piensen ustedes, yo creo que es mejor que nos asustemos y nos apliquemos, alinearnos a la palabra de Dios, a estar en una iglesia donde estemos viviendo engañados y que todo es amor. No sé qué piensan ustedes. Si es bonito el amor, Dios es amor, amén, pero también es fuego consumidor. Dios nos ama, nos quiere, nos protege, pero Dios nos demanda ciertas cosas también. Y estás con Él o no estás con Él. No hay una tercera opción. Amén. Amén. Entonces Dios nos habla y dice, ¿dónde están todos esos? Dicen, ¿por qué los más grandes judíos y los más grandes teólogos de la época, y ni siquiera aquellos griegos que todos buscaban interpretar con la mística y la metafísica, lograron entender el sacrificio de la cruz? Acuérdense que el apóstol Pablo escribió esta carta después de que había sufrido que había pasado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo les estaba hablando a los corintios. Acuérdense que esa iglesia de Corinto, acuérdense que estaba pasando por tribulaciones porque había disputa. ¿Se acuerdan? Les prediqué anteriormente, había disputa, dice, por medio de Cloé me he enterado que están en disputa. Amén. Y también antes de eso el apóstol Pablo les había dicho que él estaba contento por las grandes manifestaciones que se habían sucedido en el pueblo de Corinto, dones, talentos, que habían recibido buenas enseñanzas. Recuerden que les prediqué eso también. Entonces, le estaba diciendo el apóstol Pablo, estaba hablando al pueblo de Corinto, decía, ¿dónde quedó toda aquella gente que nunca entendió el mensaje de la cruz? Y yo digo ahora, lo decimos nosotros ahora, ¿dónde está toda esa gente que ahora aún no lo logra entender? El sacrificio de la cruz. El apóstol Pablo en esta carta a los Corintios estaba exhortándolos, pero también los estaba regañando. ¿Estamos de acuerdo? Les estaba llamando la atención fuertemente por las disputas que había entre ellos. Y esta palabra de Dios que hoy tiene Dios para nosotros también es un mensaje muy similar. Hay dones entre cada uno de nosotros. Hemos recibido buenas enseñanzas, hemos recibido muy buena teología. Hay dones entre nosotros. ¿Qué pasa, pueblo, de nosotros? ¿Por qué no nos hemos activado? Amén. Dice la palabra de Dios, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Escucha esto. Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación. ¿A quiénes? ¿Sí tiene ahí su Biblia todavía en 1 Corintios? En el 21, ¿a quiénes? A los creyentes, a los que creen. 21. Dice, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. ¿Por qué creen que Dios no dejó que fuera mediante la sabiduría humana la salvación? Porque somos muy convenencieros, hermanos. Luego queremos salvar a nuestros hermanos, queremos salvar a nuestros primos, queremos salvar a nuestros tíos, ¿verdad? Queremos salvar a nuestros hijos. Seamos honestos. Si en nuestras manos estuviera el poder de la salvación, quisiéramos salvar a cualquiera, quisiéramos que todos fuéramos salvos, ¿verdad? Pero dice que la relación es personal, ¿verdad? O quisiéramos manejar también la palabra de Dios. Seamos honestos. Si estuviera en nuestras manos, la manejaríamos a nuestro antojo. Tenemos que ser honestos, y es la verdad. Por eso es que tenemos que tener esa comunión con Dios, porque poquito que nos desviamos y ya queremos hacer lo que nosotros queremos. Bueno, no sé ustedes, yo sí. Por eso tenemos que estar siempre ahí, firmes, caminando. ¿Y por qué creen que Dios no dejó que el hombre fuera el que diera la salvación? Con la sabiduría del hombre. Tenía que ser con algo loco. Ahí está, dice la palabra.
con algo loco, con algo que fuera una locura, que fuera algo imposible de creer, que fue que alguien tuviera que morir crucificado. Amén. El plan y propósito de Dios para que el mundo conociera fue por la locura de la predicación de las buenas nuevas de la salvación de Jesucristo. Amén. Pero solo a los que creen, solo a los que creen en Jesús. No hay ningún ser humano que mediante su propia sabiduría llegue a conocer a Dios, porque Dios va más allá de ¿qué? De nuestros pensamientos. Dios va más allá de nuestra razón. Amén. Dice Albert Einstein que el ser humano solamente llega a desarrollar un 8% de su capacidad cerebral. Imagínense. Los más sabios, los que alcanzan más conocimiento, yo creo que iban en un 4, 3 por ahí. Pues imagínense los que tienen doctorado, que enseñan ciencias, que tienen maestría en matemáticas, andan en el 8. Yo creo que iban en un 3, un 4, ¿verdad? Porque yo nomás apenas quedé con la universidad trunca. Pero imagínense el conocimiento del ser humano, que según Albert Einstein, un gran científico, nada más desarrolla un 8%. Pues no tiene la misma capacidad que tiene el pensamiento de Dios, ¿verdad, amada iglesia? Nada se puede comparar el conocimiento de nadie, por más inteligente que sea, por más doctorados que sean, se puede comparar con el conocimiento que tiene Dios, con la sabiduría que tiene Dios. Amén. Es por eso que Jesús, amada iglesia, bajó a la tierra y nos empezó a predicar con parábolas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que fuera más entendible para nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces para nosotros es muy complicado poder entender el mensaje de la palabra de Dios. Por eso existen los predicadores, ¿verdad? Por eso existen los maestros. Y por eso nuestro Señor Jesucristo nos dejó ese legado de enseñarnos la palabra de Dios por medio de parábolas, para que fuera más fácil para nosotros entender el mensaje, para que cualquiera tuviera acceso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice ahí, acompáñenme allá al 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos, amada iglesia, esperaban y siguen esperando a su Salvador, porque para ellos aún no llega. Ellos esperaban, amada iglesia, que el Salvador llegara. ¿Cómo cree que se imagina que llegara? Si ustedes, ellos esperaban que el Salvador, un rey exactamente, pero un rey poderoso, un gran guerrero, iba a llegar con un ejército dispuesto a acabar con todo el pueblo griego, para acabar con el yugo que había sobre el pueblo de Israel. Eso era lo que esperaban los judíos. Los judíos estaban esperando que llegara el Salvador con espada. Si estuviéramos ahorita en estos tiempos, los judíos estarían pensando que llegara con bombas atómicas, con el mejor armamento nuclear, para destruir con todo lo que estaba a su paso y poder liberarnos de la esclavitud que se encontraba el pueblo de Israel, volver a levantar a Israel como la ciudad que había sido antes. Y usted puede decir, pues qué locos los judíos, ¿no? Qué disparatados. ¿Cómo eran en aquellos tiempos? Pues se les digo, hermana iglesia, que aún seguimos igual que aquellos judíos. Muchos de nosotros, amada iglesia, venimos a la iglesia, venimos buscando de Dios, creyendo que Dios es un guerrero, que Dios es algo que va a llegar y que va con un tronido de dedos va a sanar tu matrimonio, con un tronido de dedos te va a dar dinero, te va a dar un carro, te va a dar una casa, que te va a sacar a tu hijo de allá donde en la calle, donde tiene 4 años, 5 años, te lo va a sacar de un día para otro. Piensan que Dios va a llegar así y por eso se desilusionan. Por eso chocan con Dios, porque están esperando un Dios equivocado, que desafortunadamente es el que aún se sigue predicando en muchas iglesias. Tú entras a iglesias, muchas iglesias, y se paran y te dicen, y es que Dios hace esto, y es que Dios te va a dar, y Dios te va a hacer esta cosa, y va a sanar, y va a restaurar, y va a hacer miles de cosas, y la gente se emociona. Hay muchos pastores que piensan que hablar más de Dios y hasta le agregan más de lo que es a Dios. Hasta inventan historias, es que Dios me dio esto, y es que me dio Dios, me dio esto, hizo esto. Cosas que no son ciertas, para hablar de un Dios que no existe, que no es así. Dios sana, Dios restaura. Vemos la palabra de Dios. Dios restauró paralíticos, Dios dio vida a los ciegos, abrió el mar, la nube que cayó comida del cielo. Amén. Amén. Pero ese ya no es el Dios que Dios se quiere manifestar en nuestras vidas. El Dios que se quiere manifestar en nuestras vidas, que fue cuando vino nuestro Señor Jesucristo, es el que viene a darte la salvación
y la vida eterna. Amén. Jesucristo no vino a la tierra, por eso chocó en aquellos tiempos y por eso sigue chocando ahora con muchos cristianos. Por eso muchos cristianos vienen a la iglesia 3 meses, 6 meses, un domingo sí, un domingo no, y después dejan de venir. ¿Por qué? Porque no cumple el milagro, porque alguien lo engañó, un pastor, un predicador le dijo que le iba a dar no sé qué cosa, no sé qué tanta cosa. Tú vas a la iglesia los domingos y te va a dar esto y te va a dar el otro, y no se los da y se va. Es que Dios no existe, Dios no, es mentiroso. No, simplemente te han predicado un Dios equivocado. El mensaje de la cruz es: tú estabas muerto al pecado, ibas directo al infierno, eras una oveja camino al matadero, estabas muerto al pecado y cuando te murieras, tu muerte física ibas a acabar en el infierno. Pero Señor Jesucristo vino para darte la salvación y la vida eterna. Amén. Nada, en ninguna parte de la Biblia dice que todo va a ser color de rosa mientras aceptemos a Jesucristo en nuestro corazón. Va a seguir habiendo tribulaciones, le dice Jesucristo, le dice, no recuerda a Pablo, así, a Pedro le dice, vienen sobre ti fuertes cosas, pero ya estoy orando por ti. Amén. ¿Sí o no? ¿Por qué no le dijo Jesús, vienen varias cosas sobre ti, pero me caes bien y no eres de mis apóstoles, te voy a librar de todo eso? No, estoy orando por ti. Amén o no amén. ¿Está aquí conmigo? Chocó, por eso Jesucristo tenemos que entender el mensaje de la cruz para que nos sea claro a todos nosotros. Chocó en aquellos tiempos y sigue chocando ahorita. Hermana, quítese de eso de la mente de que Dios va a bajar en una nube rodeado de ángeles que le va a hablar y que le va a consolar el hombro y que le va a decir, mija, tú puedes. No, aquí está todo. Aquí están las promesas. Están las promesas y lo que Dios demanda de ti. Lo que Dios está diciendo es: te voy a dar la salvación, te voy a dar la vida eterna, porque ya está mi Hijo Jesucristo preparando morada para ti. Pero primero te tienes que arrepentir de tus pecados. Y el arrepentirte de tus pecados es dejar de hacerlo, es arrepentirte de corazón, dejar de hacerlos y alejarte del pecado. Y si durante el camino a Dios le place sanarte, gloria a Dios. Si no le place, gloria a Dios. Y si Dios te dio un ministerio para predicar, para llevar la palabra de Dios, así te vayas arrastrando con una pata como puedas, tienes que hacerlo, hermano. Aunque no diga amén. Es por eso que el mensaje de la cruz chocó en aquel tiempo y sigue chocando en nuestros tiempos. Estamos en una idea equivocada, errónea de Dios. Dios quiere sanarte, Dios quiere restaurarte por medio de nuestro Señor Jesucristo. No creas que Dios te tiene aquí para darte todo lo que tú anhelas y todo lo que necesitas. Ahora, si tú aceptas a Jesucristo en tu corazón, si dejas que Él muera en ti, que el Espíritu Santo muera en ti, entonces tu vida va a ser transformada. Y estoy seguro que si tu vida va a ser transformada, entonces tú vas a ser testimonio para tu esposa, para tus hijos, para tu familia. Y estoy casi seguro, no lo aseguro porque solo Dios sabe sus planes, pero estoy casi seguro que si Dios restaura tu vida, lo aceptas y el Espíritu Santo muere en ti, obviamente tu vida va a ser transformada, hermano. Y si Dios no te da ese carro que tú estás esperando, y si Dios no te da esa casa, si Dios no te sana de esa enfermedad, créeme que Dios te va a dar la fortaleza, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo viene de Dios, para que puedas vivir con eso que estás batallando. El apóstol Pablo dice que él vivió todo su ministerio ¿con qué? Con ese aguijón. La mayoría de los grandes teólogos dicen que fue una enfermedad. Que era una enfermedad lo que tenía el apóstol Pablo. Si ustedes han visto la película, si ustedes han visto si han leído la Biblia, él no gozaba de, muchas veces por todo lo que sufrió, azotes y todo lo que sufrió, lo hemos leído, su salud no era muy buena. En ninguna parte de la Biblia dice que el aguijón era una enfermedad, pero los grandes teólogos dicen que eso es cuando se refiere. Yo en lo personal creo, y sí quiero aclarar, en lo personal, sí quiero aclarar en este punto, yo creo que Pablo siempre traía en su mente lo que pasó cuando él mataba a cristianos. Yo creo que eso era lo que a él le atormentaba. Él sabía, porque en muchas partes de la Biblia él menciona que él reconoce que Dios lo perdonó, pero él se sentía con esa carga, aún a pesar de que él sabía que él había sido perdonado. Pero eso, aclaro que ese es un punto de vista mío, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? Eso, pero tenemos que leer la Biblia, hermanos. Eso es algo que al apóstol Pablo siempre lo hizo. Entonces, hermanos, si el apóstol Pablo vivió con un aguijón y aún así llegó su ministerio, ¿por qué nosotros no podemos venir a cantar alabanza? ¿Por qué nosotros no podemos predicar la palabra de Dios? Porque nuestro hijo anda allá en drogas, o porque no estoy bien con mi esposo, porque no estoy bien con mi esposo, porque algo me está pasando,
o porque algo me duele, ¿por qué no seguir en el ministerio? Tenemos que creer que Dios ha transformado nuestras vidas, que Jesús está en nosotros para que nosotros podamos avanzar de la manera que estemos viviendo o con lo que estemos pasando. Amén. Gloria a Dios. Mire, dice los judíos que pedían señales. Y eso desafortunadamente sigue pasando en nuestros tiempos. Aún vemos campañas de sanidad, vemos, ¿verdad? Maratónicas en la televisión, que viene el evangelista no sé quién, que viene el apóstol no sé quién, y se llena, ¿verdad? La plaza, se llena el estadio, se llena la iglesia. Gente que tenía 3 años sin ir a la iglesia se para, ¿y a qué va? Por un milagro, ¿verdad? Por una señal, ¿verdad? Siendo que las señales y los milagros están aquí, ¿verdad? Seguimos viviendo todos esos tiempos donde hay gente que no son judíos, pero siguen buscando señales. Y los griegos dicen, buscan sabiduría. Muchos, como les platiqué, buscaban el conocimiento mediante las artes místicas, mediante la brujería, y nunca pudieron entender por medio de eso lo que el mensaje de la cruz significaba. Amén. La única manera, ahí en Romanos 10:17, yo sé que se lo sabe de memoria, dice, ¿quién se lo sabe? Yo creo que varios, ¿verdad? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. Es la única manera, amada iglesia, de que nosotros podamos ser salvos, que podamos obtener la salvación y la vida eterna, por medio de escuchar la locura de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ahí vamos a 1 Corintios 1:23, acompáñenme por favor, dice, ahí el apóstol Pablo dice, hablando en plural, porque acuérdense que en el principio de la carta el apóstol Pablo le decía a los corintios que ellos habían recibido buenas enseñanzas, que había dones y talentos distribuidos durante esa iglesia. Amén o no, dentro de esa iglesia, sí o no. Y dice el apóstol Pablo, pero nosotros predicamos, dice, o sea, nosotros, tanto el pueblo de Corinto como él, dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Para los judíos y gentiles de aquella época era un tropezadero, como ya les he hablado, hermanos, el aceptar que Dios, como su Dios, a un hombre muerto y colgado en una cruz. Era imposible aceptar para los judíos como su Dios a alguien colgado y crucificado, porque eso fue para los judíos de aquella época. No fue el Salvador lo que es para nosotros, simplemente fue un hombre que murió ahí colgado, y nunca lo pudieron aceptar como su Dios. Los judíos creían que Dios iba a visitar, como les comenté, con todo ese poder militar, pero pues ya Jesús llegó y se manifestó de una manera diferente. Amén. Y acompáñenme ya al 24, dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, dice Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para todo aquel, amada iglesia, que no cree en la cruz es tropezadero, pero para nosotros que sí creemos, fíjese cómo dice, así sea judío o griego, y entramos nosotros, así sea del Coapinole, así sea del Piquillán, así sea de allá de la San Esteban, de la Villa de Guadalupe, de donde sea, de donde venga, Jalisco, Nayarit, de donde sea, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Dice, ¿para quién? Al principio, más para los llamados, ¿verdad? ¿Quién de aquí ha recibido un llamado? Amén, todos, gloria a Dios, ¿verdad? Hasta los que no levantaron la mano también han recibido un llamado, hermano. Dios es imparcial en sus juicios, amén. Dios es imparcial en sus juicios, gloria a Dios. Así como en su llamado, Él no toma en cuenta privilegios ni distinciones sociales de raza, de sexo ni de nacionalidad, amén. Él nos llama a todos, el llamado es para todos. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó a Dios, ¿quién? ¿Y quién es el mundo? Todos los que estamos adentro, ¿verdad? Dice que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él, ¿qué? Cree. ¿En el primero qué? Que en Él cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, amada iglesia, el llamado es para todos nosotros, amada iglesia.
Sí, amén. Ese llamado de las buenas nuevas de salvación es para todos nosotros. Dios por medio de la cruz expió o eliminó, como quiera llamarlo, todo el pecado de nosotros, porque solo así, sin pecado, el Espíritu Santo puede manifestarse en nuestra vida. Amén. Amén. Otra vez, Dios por medio de la cruz, por medio de Jesucristo, expió o eliminó el pecado que había en nosotros, porque solamente sin pecado el Espíritu Santo se puede manifestar en nuestras vidas. Amén. Si usted se pregunta por qué a veces no entiendo la Biblia, por qué la leo y no la entiendo, oro y no la entiendo, por qué no entiendo el mensaje, hermano, de acuerdo a la palabra de Dios, por ahí puede haber algo algo ahí que usted todavía no se ha arrepentido. Puede haber alguna concupiscencia en su vida, alguna debilidad, alguna falla que está en su vida que aún no se la ha entregado a Dios. Si usted quiere que Dios le hable, si Dios quiere que se manifieste en su vida, si usted quiere entender el mensaje de la palabra de Dios, hermano, tiene que hacer un compromiso con Dios, arrepentirse completamente de todos sus pecados, dejar que Dios entre hasta la bocina. ¿Sí me entienden? La única manera que el Espíritu Santo muere en cada uno de nosotros es que estemos sin pecado. La acción de Jesucristo de morir en esa cruz, de derramar su sangre, cada gota de su sangre por cada uno de nosotros, es para expiarnos, para eliminar el pecado que había en nosotros, porque nosotros no podemos acercarnos a Dios si hay pecado en nosotros. ¿Sí está conmigo? Pero por medio de Jesucristo, cuando nosotros lo aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, cuando nosotros hacemos esa declaración de fe y leemos y obedecemos su palabra, nos bautizamos, entonces el pecado es limpiado en nosotros. Amén. ¿Sí está conmigo? Y entonces ya puede haber esa relación con Dios, y entonces es cuando el Espíritu Santo se puede manifestar en su vida. Tiene que hacer una reflexión en su vida, hermano. Hermana, si usted cree que hay algo que impida que el Espíritu Santo se manifieste en su vida, es porque puede haber algo, yo no estoy acusando a nadie, puede haber algo que falta que usted se lo entregue a Dios, hermano, hermana. Si ustedes han visto, estamos en medio de pandemias, hermano, cada día se detecta una nueva cepa. Cada día, la verdad, no se sabe si están inventando, si es amarillismo, si es realidad. De todos tenemos que tomar precauciones, pero estamos viviendo tiempos de pandemia, hermano. Yo no sé qué más mensajes queramos recibir de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cada vez más cerca. Dice que va a llegar como ladrón en la noche. Hermanos, amada iglesia, póngase a cuentas con el Señor. Suelte todo lo que tenga que soltar, amada iglesia. Suelte todo lo que tenga que soltar. Permita que el Espíritu Santo de Dios muera en usted. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, porque en el 25 me acompaña, por favor, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Fíjese cómo dice, lo insensato de Dios. O sea, lo que no tiene sentido. ¿Ah? Hasta lo que no tiene sentido de Dios, lo que puede ser una locura, algo que pueda ser ridículo, es más sabio que cualquier pensamiento de un ser humano. Dice la palabra que para la gente del mundo puede parecer algo sin sentido, para Dios puede ser lo más sabio que jamás podríamos imaginar, ¿verdad? Amada iglesia, no es que Dios no pueda, es que no necesita. Dios no necesita abrir el mar nuevamente, amén. Dios no necesita hacer eso nuevamente. Dios puede lograr los fines más poderosos por los medios más sencillos que ustedes se puedan imaginar. Y ese es el Dios de la Biblia. Es el Dios que nuestro Señor Jesucristo nos predica. En algo tan sencillo que se puede manifestar en ¿qué? En amar los unos a los otros. Si usted ha leído la ley, amada iglesia, que tenían que apedrear, que tenían que hacer matar, que tenían que apartarlos, que tenían que sacarlos del pueblo, que tenían que hacer tantas cosas para poder estar alineados a la voluntad de Dios, ¿se ha leído o no? ¿Y Jesucristo qué dijo? Ámense unos a los otros. Jesucristo sanó, hizo milagros, hizo infinidad de cosas, pero también dice la palabra, dice, bendito aquel que no ha visto, ¿y qué? Y que cree. Nosotros, amada iglesia, podríamos tal vez en algún momento de nuestra vida sentirnos celosos o el decir, ¿por qué no nací en aquella época? Donde para ser como aquella mujer que al menos tocar el manto ¿cómo se llama?
La túnica, gracias. Poder haber estado ahí, aunque sea de, como vemos los desfiles a veces a 2 cuadras, o ahí entre la gente ver pasar a nuestro Señor Jesucristo, y podemos tener ese celo tal vez, o podemos imaginar, Señor, ¿por qué no me permitiste estar en aquel tiempo? Pero ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, amada iglesia? Estamos en un mejor lugar ubicado nosotros, porque nuestro Señor Jesucristo murió, lo resucitó Dios, está a la derecha del Padre, pero ahora nosotros sin verlo podemos creer en Él. Yo tengo 10 años que me hice cristiano, que acepté a Jesucristo en mi corazón, y hasta ahorita, amada iglesia, he escuchado, cuando he ido a los encuentros, cuando he platicado con otros hermanos, he tenido la oportunidad de platicar con pastores, con servidores, que han visto ángeles y que han visto que Dios les ha hablado. A mí nunca me ha hablado Dios, nunca he visto un ángel, pero mi fe está firme, porque veo cómo se manifiesta. ¿Sí entiende, hermano, la diferencia? Yo no lo he visto, pero se manifiesta en mi vida todos los días. Y esa es una fe más inquebrantable, hermano. Es una fe que vemos, que creemos sin verle. Estamos dichosos, hermano. Imagínense toda esa gente que tuvo la oportunidad, imagínense la gente que estaba rodeada ahí cuando le dio vista a los ciegos, cuando levantó al paralítico, y de todos los que estaban ahí rodeados y vieron, la mayoría no fue salva, amada iglesia. Son pocos los llamados, muchos los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué? Un milagro no es señal de salvación, amada iglesia. Es al punto que quiero llevarlo también. No esté esperando un milagro para que usted crea en Dios. Mucha gente viene a la iglesia, le da su milagro a Dios y no lo vuelves a ver en la iglesia. ¿Está conmigo o no está conmigo? Hermano, hermana, no esté esperando ese milagro por el que está orando todos los días. Sigue orando por él. Sigue orando por ese milagro, pero no esté esperando que ese milagro se dé para usted creer en Dios, o para que ahora sí ya poderte seguir. En cuanto mereces ese milagro, en cuanto sanes a mi hijo, en cuanto restaures mi matrimonio, en cuanto mereces esto, ahora sí, Señor, te voy a servir. No, amada iglesia, no espere que caiga maná del cielo. No esté esperando que se abra el mar nuevamente. No esté esperando eso, amada iglesia. Amémonos los unos a los otros, sirvamos a Dios con nuestro corazón, arrepiéntanos de todos nuestros pecados, seamos obedientes a la palabra de Dios, amada iglesia, seamos fieles a Dios, si nos da o no nos da, sino por lo que es. Amén. 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 Tenemos que dejar de esperar ese milagro. Por eso en aquellos tiempos chocó con ellos, fue tropezadero para ellos, porque ellos querían ver tantas cosas, y como Dios no les dio el gusto. Podemos ver cuando este hombre que le dijo, a ver si tú eres Jesucristo, cuando antes de ser crucificado, que le dijo, a ver si tú eres, a ver, hazme milagros aquí. ¿Recuerdan esa parte de la Biblia? Y Jesucristo, ¿qué le dijo? No soy tu payaso. Dice Jesús Cristo, Dios no es nuestro payaso, no es nuestra caja de milagros para que nos esté dando lo que le estamos pidiendo. Primero tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, amada iglesia. Tiene que haber un cambio verdadero, un arrepentimiento en cada uno de nosotros. Cuando eso existe en cada uno de nosotros, el mensaje de la cruz va a dejar de chocar con nosotros y podemos entender lo que significa el mensaje de la cruz. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Lucas 12:31, ustedes por el contrario busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Dejemos de estar esperando milagros y sanidades, amada iglesia. Dios lo puede hacer, claro que lo puede hacer, pero no sabemos si ese milagro, eso que estamos pidiendo, realmente nos va a cambiar, nos va a transformar. Tal vez ese milagro, esa necesidad que tenemos es lo que nos mantiene aquí. Es lo que nos mantiene orando, intercediendo. Es lo que nos mantiene firmes estando aquí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice la palabra, será añadido. Amén. Amén. Dice, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Detrás de lo que para los ojos del mundo fue un acto de debilidad, porque para muchos, amada iglesia, el que nuestro Señor Jesucristo haya muerto en esa cruz, el que no se haya bajado de la cruz, fue un acto de debilidad, pero para nosotros fue un acto de amor, y dice la palabra, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.
Qué tremenda la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que para la mayoría de la gente puede ser como una debilidad, para Dios es poder, y para nosotros es poder también, amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el 26, acompáñenme por favor, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois, ponga atención en esto, hermano, dice, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ahí les va, fíjense cómo le está hablando el apóstol Pablo al pueblo de Corinto, y cómo Dios nos está hablando a nosotros en esta mañana. Ahí le va, con el lenguaje más actual. Dice, pues miren hermanos, dice el apóstol Pablo, ustedes dice, han recibido el mensaje, ¿verdad? Les está diciendo, ¿sí o no? ¿Vamos bien ahí? Han recibido el llamado y han creído en el mensaje de la cruz, porque el pueblo de Corinto había creído en el mensaje de la cruz. ¿Sí o no? Dones, talentos, grandes maestros, ¿estamos claros? Ok. A pesar de que para la gente del mundo ustedes no son ni los más sabios, porque eso es lo que está diciendo Pablo. Para la gente de allá afuera, todos ustedes ni somos los más sabios, ni somos los más grandes maestros, y mucho menos somos los más grandes teólogos. Es lo que le está diciendo el apóstol Pablo al pueblo de Corinto. Ni son los más sabios, ni son los más inteligentes, ni son los más letrados, ni son los que tienen los mejores puestos de aquí de la presidencia. No tienen nada, ninguno de ustedes tiene los mejores puestos de gobierno, ni son ustedes de aquí, ni son de las mejores familias de aquí de México, de Vallarta. Ninguno de ustedes son los más adinerados de aquí de Vallarta. Pero ¿saben qué dice el apóstol Pablo? Le está hablando al pueblo de Corinto y ahora nos dice Dios a nosotros. Pero ¿saben qué dice? A pesar de que ustedes ni son los más letrados, ni son los más estudiados, ni son los de mejor linaje, ni tienen grandes puestos, a pesar de eso, ustedes han creído en el llamado. Gloria a Dios, amada iglesia. Gloria a Dios. Esto es lo que choca, fue lo que fue el pesadero para todos aquellos grandes teólogos. Cómo había gente que seguía a nuestro Señor Jesucristo, que no pertenecía a ningún linaje, ni eran poderosos, ni eran, ustedes saben lo que eran los apóstoles. Creo que el único era el contador era Mateo, ¿no? Era el único que tenía más estudiado, todos los demás eran pescadores. Nosotros, hermanos, amada iglesia, los que estamos aquí, los más grandes siervos de Dios que Dios ha usado dentro de la Biblia y fuera de ella, no es gente que podamos decir que tuvo premios Nobel o que tiene grandes doctorados, simplemente es gente que ha creído en el llamado, amada iglesia. El mensaje uno de los tantos mensajes que Dios tiene hoy para nosotros es que no choques con el mensaje de la cruz ahora, porque muchas veces nosotros pensamos, y es una limitante para nosotros el poder estar aquí parado predicando, el poder estar aquí tocando en alabanza, el poder estar sirviendo, es una limitante para nosotros porque creemos, es que yo no tengo estudios, es que yo ya estoy viejo, es que yo estoy muy joven, es que yo no sé hablar, es que yo no sé esto, y ponemos tantos pretextos para no dejar que Dios se manifieste en nuestra vida, y es uno de los mensajes que Dios tiene hoy para nosotros. Dice la palabra de Dios, dice, pues mirad hermanos, vuestra vocación, dice, vean ahí por favor, ahí en el 26, mírense, y yo les invito a ustedes a que se miren ustedes mismos. Ustedes, todos los que están aquí, han creído en el mensaje de la cruz. No necesita usted ser hermano, no necesita usted ni ser más joven, ni necesita usted tener más años, ni necesita usted tener un título, ni necesita tener usted más dinero, ni necesita tener usted un puesto importante en el gobierno, hermanos, amada iglesia. Lo que Dios necesita de usted para que usted le sirva, ¿qué creen? Ya lo tiene, amada iglesia. Este es un llamado para todos y cada uno de nosotros que tenemos que activarlo. Ya hay mucha gente allá afuera que se está perdiendo, amada iglesia. Mucha gente que se está perdiendo ya afuera, y mucha de esa gente que se está pidiendo son familiares nuestros, amada iglesia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Vamos a seguir creyendo que no somos adecuados? ¿Que nos falta algo? ¿Vamos a seguir chocando con el mensaje de la cruz? ¿O vamos a creer que realmente Jesús nos ha transformado a cada uno de nosotros? Gloria a Dios. Acompáñenos por favor ahí al 27, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios, ¿para qué dice? Para avergonzar a los sabios.
Lo insensato, en la Nueva Versión Internacional dice lo insensato, dice, Dios escogió todo lo ilógico, amada iglesia, todo lo que no tenía lógica, lo que no tiene ningún sentido, para los grandes sabios y maestros, lo escogió, ¿sabe para qué? Para avergonzarlos. ¿Qué tiene de sensato? Fíjese bien lo que le voy a decir, hermano, amada iglesia. ¿Qué tiene de sensato? O podríamos decir, ¿qué tiene de inteligente escoger drogadictos, alcohólicos, homosexuales, prostitutas, mentirosos, chismosos, infieles, rateros y todo aquello que se les parezca para llevar el mensaje de Dios? Pues no tiene nada de lógica, ¿verdad? Locura, la locura de la predicación. Se lo repito, hermanos, fíjense. Amén. ¿Qué tiene de sensato escoger exdrogadictos, exalcohólicos, homosexuales, prostitutas, mentirosas, chismosas, infieles, rateros y todo lo que se les parezca? Chismosos y chismosas. Porque eso es lo que éramos muchos de nosotros antes, ¿verdad? Yo sí. ¿Y qué inteligencia tiene de lógico tiene para la gente del mundo el escoger este tipo de personas para llevar el mensaje de salvación, para ser usados? Pero ¿saben cuándo son avergonzados, amada iglesia? Cuando esa gente que se cree muy sabia, que se cree muy inteligente, todos aquellos ateos que chocan contra la palabra de Dios, cuando se rinden y no tienen otra más que acercarse a ti y decirte, hermano, ¿puede orar usted por mí? Usted que está más cerca de Dios le puede pedir a Dios por mí. Hermano, estoy pasando por esto, ¿me puede ayudar? ¿Qué consejo me puede dar? Ahí se manifiesta el poder de Dios. En cómo un ex drogadicto, un ex pandillero puede llevarte el mensaje de salvación y puede decirte a ti, si pudo conmigo, puede contigo. Todo eso, amada iglesia, chocó en aquellos tiempos y sigue chocando en estos tiempos. A mí me han dicho que ya le entregué la carne a Dios y al diablo, y que ahora le estoy queriendo dar los huesos a Satanás. Dicen que todos los cristianos somos puros marihuanos arrepentidos. Bueno, yo sí, ¿verdad? Pero yo sé que muchos de los cristianos nunca se drogaron, pero tuvieron sus concupiscencias, ¿verdad? Sus fallas. Todos tuvimos nuestras fallas, ¿verdad? Por algo buscamos de Dios, ¿verdad? Y se burlan de nosotros, nos llaman locos, porque es ilógico que esté parado aquí alguien que hace 20 años andaba entre pandillas, o hace 20 años estaba hablando de otras personas, estaba trabajando en un table, o alguien que la conocían en la colonia por puro hablar de chismosa, o que alguien que la conocían porque era muy infiel y que anduvo con uno y con otro, y ahora después de que Dios la transformó, da mensaje de salvación, lleva las buenas nuevas. ¿Qué de lógico tiene eso? No tiene nada de lógico. Por eso chocaba con los sabios de aquellos tiempos, amados. Y es lo que nosotros debe de dejar de chocar con nosotros. No podemos permitir que el Satanás nos engañe haciéndonos creer que por nuestro pasado Dios no nos puede usar. ¿Me entendió o no? Muchas veces el enemigo aquí nos trae, y muchas veces es causa de los que estamos aquí en la iglesia que no damos ese paso, que no crecemos espiritualmente, porque creemos que seguimos arrastrando el pasado. Pero el mensaje de la cruz es ese, amada iglesia. Dios escogió lo necio para avergonzar a los sabios. Todos aquellos que éramos necios, aquellos que nunca daban un peso por nosotros, los que muchas veces nos dijeron que nunca íbamos a cambiar, que siempre íbamos a ser el mismo drogadicto de siempre, que tú vas a acabar en un centro de rehabilitación, en la cárcel o muerto. Pues ahora estamos aquí parados, gloria a Dios, demostrando que no es cierto. ¿Por qué? Por la locura de la cruz, por la locura de la predicación de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Ese es mi testimonio, pero no sé cuál es el de usted. Pero tenemos que creerlo, amada iglesia. Tenemos que creerlo, con el aguijón aún en nuestro cuerpo, con el pasado que tuvimos. Con todo tenemos que creer en la locura de la cruz, y tenemos que llevar ese mensaje de salvación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es. Amada iglesia, ¿cuántos de nosotros no fuimos menospreciados? Muchos de nosotros fuimos menospreciados por nuestra propia familia, por nuestras exparejas, por
vecinos, ex amigos, por quien sea, muchos de nosotros fuimos despreciados. Que nadie daba un peso por nosotros, ¿verdad? Y es lo que Dios le plació escoger. Hermano, yo no sé usted, pero yo me siento gozoso de saber, honrado, me siento dichoso, gozoso de que Dios me haya escogido a mí a pesar de cómo soy. Yo creo que todos y cada uno de nosotros deberíamos de estar con esa dicha, hermano. Deje de creer, hermano, de que usted no puede, de que hay algo que le impide, hermano, que usted sí puede. Con todas esas cargas, esas tribulaciones que le están acompañando, usted puede, hermano. Deje de creer en Satanás, crea en la locura de la predicación, crea en que lo vil, lo menospreciado fue lo que escogió Dios. Amén. Para deshacer lo que no es. Gloria a Dios. Ahí dice en el 29, a fin de que nadie se jacte de su presencia. La única manera, amada iglesia, de poder ser salvos es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el único camino para llegar a Dios. Dice en esta porción de la palabra, para que nadie se jacte de su presencia, para que nadie diga, es que yo por mis obras soy salvo. Es que yo porque tengo poder puedo ser salvo. Es que yo porque vengo de buen linaje puedo ser salvo. Es que yo por esto, porque yo doy tanto en la iglesia o hago esto, puedo obtener eso. No, hermano, es nuestro Señor Jesucristo. Para que nadie se jacte. ¿Qué es jactar? Presumir, amada iglesia. Para que nadie pueda presumir que compró su salvación. Solamente la única manera de ser salvos es por medio de nuestro Señor Jesucristo. La inteligencia, la sabiduría, los títulos, los carros, las casas, el dinero, nada de eso salva, hermano. Sí quiero aclarar que no tiene nada de malo tener 2 carros, ¿verdad? O 2 motos, o 2 casas, 3 casas. Bueno, si hay una porción de la palabra donde dice que qué caso tiene tener tantas casas y no nos podemos vivir en una, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero bueno, no está peleado Dios con el dinero, ¿verdad? Simplemente es no permitir que el dinero sea nuestro Dios, o creer que por el dinero o por lo que tenemos podemos obtener algo de Dios. Amén. O que nos puede dar la salvación. ¿Sí queda claro eso? Sí, porque si usted tiene algo gracias a su esfuerzo, a su dedicación, a lo que usted empeña, que usted le ha puesto, pues bueno, gloria a Dios que usted es un buen administrador, y eso también es bíblico. También dice ahí en Proverbios que tenemos que ser buenos administradores, ¿verdad? Amén. Amén. Dice en el 30, acompáñenme por favor, ahí el 30 dice, pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Toda la gloria, amada iglesia, es para ¿quién? Para Dios. Él fue el que nos dio a su Hijo Jesucristo para salvación nuestra. La gloria es para Dios, porque por medio de su Hijo Jesucristo ahora estamos reconciliados con Dios. Gloria a Dios, amén, así es. Dios fue el que nos perdonó nuestros pecados, amén. El que nos apartó, ¿para quién? Para Él. El que nos dio la salvación y la vida eterna por medio de Jesucristo, amén. No fue gracias a ningún sabio, mago, ni brujo, ni místico, ni nada. Es Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos habla esa parte de la Biblia, dice. Y en el 31 dice, para que como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Hermanos, amada iglesia, hermanas, ningún pastor, apóstol, virgen, ahora bien todos, ¿verdad? Ninguna virgen, ningún santo, ninguna santa, solo Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si alguien quiere gloriarse, amada iglesia, o quiere presumir algo, déle la gloria a Dios. Presuma a Dios. Si alguien quiere jactarse, es presumir. Si alguien quiere gloriarse, si alguien quiere hacer algo, dele la gloria, dele la honra a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Dios es el único que merece toda la gloria, toda la honra. Y Jesús, ese es el único camino para llegar a Dios nuestro Señor Jesucristo. Y este, amada iglesia, es el mensaje de la cruz. Gloria a Dios. Póngase de pie y den un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo.